poder darle la bienvenida a su programa Rubro y Texto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias por acompañarnos, quédese con nosotros y acompáñenos, pues este programa, ya sabe usted, se explicará de manera clara y sencilla el contenido de las jurisprudencias y tesis que emite el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero en particular las de la actual integración de magistradas y magistrados de la Sala Superior. Para su consulta, ya sabe usted también, el JIUS electoral siempre está disponible ingresando por medio de la página www.te.gov.mx o mediante la liga que le muestro en pantalla. En la construcción de las jurisprudencias y tesis, siempre se procura que para la ciudadanía sea lo más accesible en su lenguaje, pero en ocasiones es necesario que nos ayuden a comprender su contenido de mejor manera. Por ello es que en este programa hemos contado con la participación de una persona del Secretariado de Estudio y Cuenta o de Tesis de las ponencias de las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes conocer los casos que dieron origen a las jurisprudencias y tesis y, por supuesto, contar con una vasta experiencia en los diversos temas electorales, son sensibles de la necesidad de emplear este tipo de ejercicios para comunicar de una manera que sea más comprensible y ciudadana los temas y criterios que emiten las magistradas y magistrados. Bueno, pues tomando en cuenta el valor de la experiencia de las personas del Secretariado de las Ponencias de la Sala Superior, hoy contamos con la presencia de Mariano Alejandro González Pérez. ¿Cómo estás? Bien, Lucy, muchas gracias. Gracias por la invitación y encantado de compartir este espacio contigo. Muchísimas gracias. Secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia del magistrado José Luis Vargas Valdés del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mariano, pues es todo un gusto que nos acompañes en este programa Rubro y Texto. El licenciado Mariano será quien, con sus amplios conocimientos, nos ayude en este programa a comprender el contenido y trascendencia de uno de tantos criterios que ha emitido el Tribunal Electoral. Y en esta ocasión estaremos platicando de una jurisprudencia que podemos decir se encuentra dentro del uso de las redes sociales y de aplicaciones tecnológicas base de la actual interacción social y por lo tanto ha traspasado fronteras, pero estas no solo han sido un mecanismo de interacción social entre personas, sino una base o plataforma para la comunicación y conocimiento de información inmediata y de exposición de ideas cercanas a la ciudadanía. Es precisamente este medio que también ha sido utilizado como una vía para la promoción electoral. Sin embargo, las autoridades electorales han intervenido para mantener el equilibrio de los procesos electorales a fin de que no sea utilizado las redes sociales como una vía que pueda dejar en desventaja a los demás contendientes y que esta no sobrepase las prohibiciones establecidas en la ley electoral, de manera que su utilización en ciertos casos no siempre configura una infracción, inclusive antes del llamado al ejercicio del voto. Hablamos de la jurisprudencia 7/2022. En pantalla en este momento está viendo un código QR que utilizando su dispositivo electrónico podrá escanearlo y ver la jurisprudencia que hoy nos ayudará a explicar Mariano. Así es que para empezar a hablar de este criterio, nuestro invitado, a quien nuevamente agradezco su presencia, le pido nos acompañe a la primera sección del programa. Esta es Arquitectura de la Jurisprudencia. Bueno, y antes de cederle la palabra a Mariano, haremos un repaso de cómo están conformadas las jurisprudencias y tesis, pues estas cuentan con un rubro, donde se plasma el tema, concepto, figura o institución jurídica principal. Y también, sabe usted que tiene un texto en la que se describe en términos generales las cuestiones que dieron origen a la jurisprudencia y cómo la Sala Superior, conforme a la Constitución y la normativa en materia electoral, atendió el problema. Mariano, ahora sí es tu turno. ¿Nos podrías dar un contexto sobre el tema contenido y el primer componente de esta jurisprudencia, el rubro, por favor? Claro que sí, Lucy. Bueno, en principio me gustaría apoyarme para leer el rubro de la jurisprudencia, claro, también para que haya más claridad en caso de las personas que no pudieron consultar el código QR. Así es. Y bueno, el rubro de la jurisprudencia en análisis, la jurisprudencia 7 del 2022, una jurisprudencia reciente, y el rubro es el siguiente: veda electoral, los contenidos propagandísticos o proselitistas en redes sociales que se publiquen en periodo de campaña y se mantengan disponibles a la ciudadanía durante el periodo prohibido, no actualizan la infracción. Bueno, Lucy, pues como
puedes darte cuenta, simplemente el rubro nos habla de una primer figura que es la veda electoral. Me gustaría empezar explicando más o menos, es un tema en el que se ha escrito mucho y existe una vasta línea jurisprudencial, pero básicamente la veda electoral es un periodo de reflexión para la ciudadanía. Y bueno, la sola palabra veda nos habla de una restricción, de una prohibición, ¿no? Entonces, es el artículo 251 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales la que reglamenta este periodo de reflexión, ¿no? Es un periodo que no es novedoso, quiero hacer énfasis en eso, en especial se refiere a la propaganda electoral, ¿no? Propaganda electoral que en el criterio se desarrolla en redes sociales, pero que previamente, incluso en los orígenes, en las primeras épocas de jurisprudencia de este tribunal, también se restringía o existía una restricción en cuanto a la propaganda en postes, en equipamiento urbano, etcétera, ¿no? No es algo que sea de reciente creación, por así decirlo, ¿no? Muy bien. Bueno, pues hasta ahí llegamos. De momento, Mariano, te agradezco. Vemos que esta jurisprudencia habla de una parte fundamental en los procesos electorales antes de ejercer el voto. Esta es la veda electoral, lo que tú decías, donde la ciudadanía puede reflexionar de las opciones políticas, cuál es su mejor opción, por lo que está prohibido difundir cualquier promoción electoral durante esta. Pero si los actos propagandísticos o proselitistas realizados en las redes sociales son difundidos antes de esa prohibición, a pesar de que no las bajen, no son motivo de infracción debido a que la propaganda propiamente dicha no fue realizada durante la veda electoral. Bien, Mariano, ahora podrías explicarnos el texto de esta jurisprudencia y que sabemos está integrado por 3 elementos sustanciales: los hechos, es decir, el problema jurídico presentado, el criterio jurídico o decisión de la Sala Superior, y la justificación, que es la parte donde se enmarcó el fundamento normativo con lo que la Sala Superior sostuvo su decisión. Estimado Mariano, adelante. Claro que sí, Lucy. Hago una pausa porque ya te me adelantaste hacia los hechos y me gustaría simplemente primero dejar en claro que la veda electoral es un periodo temporal, ¿no? Es un periodo que la ley nos habla de 3 días antes de la jornada electoral y la propia jornada electoral. Es muy importante porque existe confusión de que la veda es solamente 3 días antes y no, la veda también incluye la jornada electoral. Y esto más o menos lo recalco porque hay un precedente por ahí, no sé si recuerden, precedente muy reciente y que ha sido específico para la creación de este tipo de contenidos, que han sido los tweets que se han generado por parte de algunos partidos políticos el día de la jornada electoral, por parte de personas o de personalidades públicas. Entonces esos también publicaciones el día de la jornada también son infracciones, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a los hechos de este criterio. Básicamente se iniciaron procedimientos sancionadores por denuncias que presentaron partidos políticos en contra, en un caso de una candidata y en otro caso de un líder social religioso y de otra candidata, ¿no? ¿Cuáles fueron los hechos? Que un partido político denunció que en redes sociales, en los específicos redes sociales de los candidatos, seguían publicaciones de campaña, y esto ya fue durante el proceso de veda electoral, durante el periodo de veda electoral. Podían consultarle, la ciudadanía que ingresara podía consultar estas publicaciones. La cuestión es que eran publicaciones de antes del periodo de veda, previos, durante la etapa de campaña, ¿no? ¿Y cuál fue el criterio aquí? La sala especializada desarrolló uno de los 3 elementos que se consideran para sancionar las publicaciones o la propaganda en veda electoral. Los elementos son el elemento temporal, que es precisamente que la publicidad o propaganda se dé en los 3 días previos a la jornada o durante la jornada, hasta la conclusión de la jornada, ¿no? El elemento personal, que es que sean partidos políticos, simpatizantes, candidatos, etcétera, ¿no? Y el elemento material, que se trate de propaganda realmente, ¿no? Pero esta jurisprudencia en específico desarrolla el elemento temporal.
¿Por qué? Porque hace un análisis de cuándo fueron realmente publicadas o de cuándo es la fecha pues de publicación de la propaganda electoral. No hubo duda de que se trataba de propaganda, de contenido propagandístico. ¿Por qué? Porque se hacía alusión a mítines políticos, a actos de campaña, etcétera. Incluso en uno de los casos se invitaba a no votar por un partido político. Y bueno, entonces sí era propaganda electoral, se cumplía con uno de los elementos. También no hubo duda de que se cumplía con el elemento personal, porque se trataba de candidatos, se trataba de un líder social. Claro. El problema fue que nos enfrentábamos a qué pasa con propaganda que es publicada previo a la veda y que sigue en redes sociales, ¿no? Ahí se hizo un estudio de la importancia de las redes sociales para la libertad de expresión, todo el desarrollo que ha tenido la actual integración, de realmente varios asuntos en los que las redes sociales ya son fundamentales como un instrumento político. Entonces, en ese sentido, lo que se dijo es que las redes sociales son un medio de interacción con la ciudadanía. Te quería decir, tenemos 1 minuto para entrar a la justificación, ¿lo podremos lograr? Yo creo que sí. A ver. Entonces, básicamente en los hechos lo que se dice es las publicaciones son previas, luego entonces no se, aunque sigan durante el periodo de veda, no se actualiza la infracción porque es contenido que fue publicado lícitamente. Incluso, rápidamente, uno de estos se trató de unos histories de Facebook, si no me equivoco, o de Instagram, que se publicó antes y empezó a verse el día de la veda electoral. Ya. Entonces, en ese asunto, la Sala Regional Especializada sí consideró actualizado, pero la Sala Superior lo que dijo es no se actualiza porque se publicó horas antes de la veda. Aunque se vea durante la veda, se publicó horas antes. La publicación es lo que cuenta. Exactamente. Exactamente. Bueno, Mariano, te agradecemos esta explicación tan amplia de los puntos contenidos en la jurisprudencia que estamos comentando hoy. Sin duda, las redes sociales son una gran herramienta social que los partidos políticos, coaliciones y candidatos y candidatas han hecho uso para la difusión de información proselitista, quienes, aprovechando su utilidad y cercanía con gran parte de la ciudadanía, bueno, pues ha sido una vía para desarrollar sus plataformas políticas. Claro está, siempre y cuando estas sean utilizadas sin infringir la norma y en especial no sean originadas durante los periodos prohibidos del proceso electoral y que si estas se produjeron antes, la normativa no obliga el retiro de la publicidad. Mariano, tenemos que seguir platicando más sobre este relevante e interesante criterio, pero antes de continuar, vamos a una breve pausa y usted, por favor, le invito a continuar con nosotros. No se vaya. Estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros en este programa, su programa Rubro y Texto. Continuamos con Mariano Alejandro González Pérez. ¿Cómo estás, Alejandro? Ya lo sabe usted, secretario de Estudio y Cuenta del magistrado José Luis Vargas Valdés. Mariano, en la primera sección del programa ya nos estuviste hablando sobre el rubro y el texto de la jurisprudencia 7/2022 que dice: veda electoral, los contenidos propagandísticos o proselitistas en redes sociales que se publiquen en periodo de campaña y se mantengan disponibles a la ciudadanía durante el periodo prohibido no actualizan la infracción. Bien, Mariano. Ya nos has hablado de la importancia de este criterio jurisprudencial, también nos has dado una amplia explicación sobre el contenido de esta. Ahora, para seguir platicando de esta jurisprudencia, vamos a ir a nuestra siguiente sección. Jurisprudencia obliga, aquí y ahora. Entendemos que la jurisprudencia es la interpretación de la ley y que para ser obligatoria debe ser reiterada por 3 sentencias, no interrumpidas por otra, en contrario. Por lo tanto, Mariano, te pregunto, ¿a quiénes está dirigido o es obligatoria la jurisprudencia que hemos venido platicando? Así es, Lucy. Bueno, es una jurisprudencia, no es una tesis relevante. Como bien lo mencionaste, son 3 sentencias que ya contienen este criterio. Luego entonces se construye el criterio y ya la ley dispone que es un criterio obligatorio para todas las autoridades electorales del país.
Yo pensaría que los destinatarios específicos, Lucy, bueno, son las autoridades electorales a las que les corresponde resolver procedimientos sancionadores, ¿no? Esto es institutos electorales, tanto el Instituto Nacional Electoral como los institutos electorales de las entidades federativas, desde luego también los tribunales electorales a los que les corresponde revisar esas resoluciones. Y bueno, directamente los que son los destinatarios de esta jurisprudencia, pues son los sujetos que pueden incurrir en la veda electoral. ¿Quiénes son ellos? Pues los partidos políticos, los candidatos y las candidatas, simpatizantes también, son aquellos sujetos que pueden incurrir en la infracción de veda electoral, Lucy. Muy bien, bueno, pues vamos a otra de nuestras preguntas. ¿Cómo beneficia a la ciudadanía y por qué es relevante? Bueno, beneficia a la ciudadanía porque se tutela el periodo de reflexión, ¿no? Pero a su vez la jurisprudencia lo que logra es que exista armonía en el derecho de la ciudadanía de la libertad de expresión en su modalidad de consultar también las redes sociales, porque un ciudadano o una ciudadana se puede meter e interactuar en los perfiles de las candidaturas, aún durante el periodo de veda electoral, sin que los actores políticos estén infringiendo la norma. Siguen dando a conocer sus propuestas, su plataforma política, porque está ahí, es contenido que se alojó durante la campaña electoral, válido, pero la ciudadanía puede entrar y consultar esa información y puede conocer a sus candidatas y a sus candidatos. Muy bien. Y bueno, ahora otra duda, ¿cómo podría presentarse para casos futuros, ¿no? ¿Y qué implicaciones tendría? ¿Consideras que pueda haber algún cambio? Pues mira, yo creo que la jurisprudencia es consistente con la línea jurisprudencial que ha tenido la Sala Superior y el Tribunal Electoral, pues desde hace años, ¿no? Creo, como lo mencioné hace un rato, creo que se tutela también el periodo de reflexión de la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía no está sujeta o no está expuesta a presión por parte de actores políticos en el periodo de reflexión, ¿no? Que es en el periodo en el que tiene la oportunidad de finalmente poner en tela de juicio de las propuestas, plataformas, de las distintas opciones y decidir por quién votar finalmente. Entonces yo creo que es un criterio que está sostenido bien y un criterio, digamos, que va a perdurar. Y que va a dar certeza y seguridad jurídica en los procesos electorales actuales y futuros. Desde luego, y también que tutela el que también se tutela la libertad de expresión de los actores políticos, ¿no? Porque no se infringe o no da la posibilidad de que existan, digamos que esta no excepción, sino salvedad de propaganda que válidamente se publicó durante el periodo, digamos que está permitido, que es la campaña electoral, y ya en la veda los candidatos y las candidatas se tienen que, digamos que reservar y respetar el derecho de la ciudadanía. Ya nos ha quedado todo muy claro, pero a mí sí me gustaría hacer énfasis, Mariano, en esto de la propaganda y sobre todo en redes sociales, ¿no? Que esto ha ido evolucionando de una manera impresionante. Sí, Lucy, y bueno, es uno de los conceptos básicos que se desarrollan finalmente en la jurisprudencia. Y bueno, no quiero ir muy lejos. La ley en el artículo 242 lo que nos dice en su tercer párrafo es que se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. Bueno, esto básicamente es cualquier expresión de apoyo hacia una candidatura, hacia la plataforma política de un partido político, se ha considerado como propaganda electoral. Muy bien. Pero no todas las personas pueden incurrir o pueden realizar propaganda electoral.
La propia norma nos delimita que serán los partidos políticos, las y los candidatos y los simpatizantes. Y bueno, en redes sociales, pues actualmente ya hemos visto en los últimos procesos electorales que el desarrollo de campañas finalmente en redes sociales ha sido vastísimo, ¿no? Sí. Ya tanto en Facebook como en Twitter, bueno, TikTok ya más recientemente, pero las salas han conocido finalmente de propaganda electoral también en estos medios de comunicación. Y bueno, la línea que se ha seguido ha sido tutelar la libertad de expresión de la ciudadanía y también de los sujetos obligados por la jurisprudencia a poder hacer llegar a la ciudadanía sus propuestas de campaña, sus actos de campaña, con imágenes, con caricaturas, con sus propuestas, para que la ciudadanía también pueda interactuar a través de estos canales, lo que posibilita Twitter, lo que posibilita Facebook, por ejemplo. Entonces, básicamente la propaganda electoral ya es en redes sociales, es a través de publicaciones, y eso ha acercado a la ciudadanía con las candidaturas y los partidos políticos. En un minutito nada más, hay una pregunta generalizada, pues no está regulada en nada de lo que suceda a la actividad en Twitter y en Facebook. ¿Esto afecta? Bueno, yo diría que sí está regulada. Hay límites a la libertad de expresión que se tutela en la propaganda electoral también en redes sociales. La sala ha sancionado en muchas ocasiones propaganda calumniosa, propaganda que atenta contra la veda electoral. Entonces yo diría, Lucy, que aunque la legislación no esté específicamente dirigida a este tipo de medios de comunicación, también las restricciones se han ido amoldando para este tipo de canales de comunicación, porque finalmente también se tutelan los principios del Estado democrático y la equidad de la contienda. Bueno, pues ya tenemos toda la información completa, Mariano. Seguramente tendremos más sobre este criterio que iremos viendo principalmente durante los procesos electorales. Nos daremos cuenta cómo la invocan esta jurisprudencia y que podrán generar nuevos paradigmas o vertientes sobre el uso de las redes sociales. No me queda más que agradecerte, mi querido Mariano, por habernos acompañado hoy y sobre todo por tu amplia explicación. Te esperamos en una próxima. Con mucho gusto, Lucy, claro que sí. Muchísimas gracias, este es tu programa también. Y gracias, como siempre, Lucy, agradecer a nuestra muy amable audiencia que nos acompaña y que está al pendiente de este programa Rubro y Texto. Recuerde que este criterio jurisprudencial podrá consultarlo desde su dispositivo electrónico escaneando el código QR que está viendo en su pantalla. Y si quiere conocer todas las jurisprudencias y tesis, lo podrá hacer desde el IUS electoral, que está en la página de internet www.te.gov.mx o ingresando en este momento a la dirección electrónica que se muestra en pantalla. Mariano Alejandro González Pérez, secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado José Luis Vargas Valdés, gracias por estar con nosotros en este programa nuevamente y a usted igualmente gracias por acompañarnos. Síganos en nuestros próximos programas. Se va a ir enterando de muchas jurisprudencias y tesis que emita la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mientras tanto, ya lo sabe usted, la esperamos la próxima.